¿Qué tal amigos de Monitor Expreso? Es un gusto estar con ustedes y también con nuestro amigo Antonio Plaza. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, Jairo, muy contentos de estar aquí nuevamente contigo al grano. Aquí ya, lo que sí no vas a hacer es mi nutriólogo, porque cada Estamos, que venimos tiene un y se buen nota, postre, y la, y un la buen cámara, café, entonces y acá las imágenes se deben de notar, ¿no? Que vamos subiendo cada programa un kilo más y un kilo estamos más. ganando peso, Ajá, no solamente sí, está cabrón. políticamente, sino... Oye, pues, hablando de cosas ya, en Michoacán, vimos un fin de semana, híjole, muy movido en cuestiones de inseguridad. Aquí en la capital tuvimos un suceso lamentable, ¿no? En las canchas de policía y tránsito que conocemos, así las conocemos de Sí, policía de tránsito, enfrente de la fiscalía, enfrente de misma policía y tránsito donde está el sí, donde estatal, está el cuartel de la ah, Guardia Civil, donde está, o sea, muy cerca de muchas dependencias de seguridad. ¿Qué te parece a ti esto que vivimos aquí en Morelia el fin de semana? pues fíjate que lo que hemos comentado contigo, tenemos una presencia muy fuerte de células de organizaciones delictivas que tienen control de muchas actividades económicas y que no han sido perseguidas, por lo menos no desde hace mucho tiempo. Entonces, que se han afincado en Morelia, que están, déjame decirlo tristemente así, cómodos, ¿no? En que pueden desarrollar sus negocios, contener su territorio, que han tenido enfrentamientos entre ellos y que han tenido picos de homicidios, pero que luego pues bajan los homicidios y empiezan a subir otro tipo de delitos como la extorsión, como el cobro de piso. Entonces, Morelia es un territorio que desafortunadamente no está ajeno a la presencia del crimen organizado, que tiene, Morelia primero es un gran mercado de Ujú. consumo de estupefacientes, probablemente el más importante del estado. Es un punto central de comunicación, tanto de comunicación física a través de las muchas carreteras, digamos como una especie de punto logístico clave, y es también pues un espacio en el que es importante tener presencia porque es donde ocurren muchas cosas, es donde se hacen los negocios, es donde se encuentran también otro tipo de actividades económicas de carácter lícito que le permiten a la delincuencia incursionar en esta mezcla de actividades, porque al final de cuentas no podemos olvidar que la delincuencia es un negocio y que se comporta como negocio. Entonces busca asociaciones, busca el tema del lavado de dinero. Entonces, Morelia en ese sentido es un punto atractivo, necesario para las organizaciones delictivas. Y como no hay una persecución sistemática por parte del Estado mexicano, dejémoslo ahí, del Estado mexicano en su conjunto, no hay la forma de contener o de controlar. Y entonces, pues se sienten con la libertad de llevar a cabo este tipo de atentados, incluso enfrente de la fiscalía, porque saben que el tiempo de reacción pues es suficiente para ellos escapar. Porque la forma de contener este tipo de acciones de violencia, pues no es Pero, mediante patrullajes pero a ni ver, mediante presencia, es mediante persecución de objetivos específicos. Entonces, pues mientras eso no ocurra, y que es lo que no ocurre en Michoacán, vamos a seguir teniendo este tipo de eventos. a mí me llama la atención que en los últimos años hemos visto este tipo de eventos en lugares muy públicos, en lugares donde no nada más es cuestión de que esperen la noche, ¿no? Para poder hacer de las suyas, sino lo vemos en plazas comerciales, lo vemos en, inclusive que le toca a gente a veces estar en el lugar equivocado y también sale herida, ¿no? Sí, eso es terrible. Entonces, esta parte a mí de las declaraciones, de un lado, de otro, de un partido político y de otro, culpando a las autoridades municipales, los otros culpando al Estado porque no hay una coordinación, eh, cada uno de ellos lavándose las manos, inclusive hasta dejándole también nada más a la fiscalía para que investigue, y resulta que pues ahí vamos a esperar a ver qué se dice, contra quién van, contra
¿contra qué y contra quiénes va a suceder algo? Porque lo que vemos los morelianos es ya muchos hechos y realmente pocas acciones en cuestiones de seguridad. Así es, fíjate que yo creo que se ha cometido un grave error en la estructura policíaca en México, que se empieza a corregir con la federal, de recuperar las áreas de investigación de la policía. Es decir, hay dos tipos de investigación. La investigación que ocurre, que es a la que estamos acostumbrados, la que hace la fiscalía. Uh-huh. Hay un hecho delictivo, alguien va, que eso de las denuncias, otro día hablaremos de eso, pero también es un problema que tengamos que acudir a la denuncia, ¿no? Pero a final de cuentas se comete un hecho delictivo y la fiscalía investiga ese hecho después de que ocurrió. Y entonces hace un trabajo de persecución específica de un delincuente que cometió ya un hecho delictivo. Pero lo que se ha dejado de hacer en México, que se intentó especialmente cuando se creó la Policía Federal en el sexenio de Calderón, siguió un poco en el sexenio de Peña Nieto, pero ya no con tanta fuerza, es la investigación policíaca antes de que se cometa un ilícito. Es decir, la que toma información de inteligencia, la que hace acopio de la información de otros delitos, establece patrones, modelos de operación y busca impedir los delitos. Uh-huh. Busca determinar quiénes son estos que ahora han dado en llamarles generadores de violencia, que pues son realmente los sicarios, o si se trata, por ejemplo, de robos. Bueno, ¿o qué células criminales están operando en tu ciudad? Exacto, un trabajo de inteligencia para anteponerte, para llegar antes que el delincuente. A ver. No, pero esta es la que deberían hacer los policías de la Guardia Civil y los policías de Morelia. En primer lugar está obligada la Guardia Civil, pero nada impediría que también Morelia tuviera una división de investigación si es que tuviera las capacidades de ir a perseguir al crimen organizado. ¿Pero te parecen correctas, Toño, a ti, si viste las declaraciones, te parecen correctas de un lado y de otro? O sea, por ejemplo, el alcalde de Morelia señalar que, pues bueno, que fue un objetivo específico, ¿no? Fueron nada más hacia ellos, no fueron hacia demás gente, o sea que... Mira, vengo de buenas. Déjame decirte lo bueno de las declaraciones de uno y otro antes de decirte lo malo. El alcalde de Morelia tiene razón en algo. Él no puede proteger de este tipo de eventos más que por suerte. Es decir, si toca que va pasando la patrulla y en ese momento se produce el hecho delictivo. No hay policía preventiva que funcione así. Lo que funciona es investigar y perseguir para inhibir y para desarticular y detener. ¿Eso le toca en primera instancia a la Policía Estatal? Sí. Y una vez que se ha cometido el hecho, a la Fiscalía. En esa parte tiene razón el alcalde de Morelia. Yo creo que en la forma en que articula el discurso, en cómo lo plantea, pues no es la más afortunada, porque al final los ciudadanos están esperando de la autoridad que les dé seguridad. Uh-huh. Me parecen por mucho más desafortunadas las declaraciones del gobierno del estado, porque ellos pues ya ven Morelia, ¿no? O sea, pues como si Morelia estuviera en la luna, ¿no? O sea, Morelia es Michoacán, es donde está el 20% de la población del estado, es donde ocurre más del 20% de los delitos, y por supuesto que una buena porción de la responsabilidad, si no es que la principal, de la inseguridad en Morelia le corresponde al Estado, cuando luego lo que hemos visto son eventos en que, por ejemplo, desconectan al C5, a la policía de Morelia la desconectan del C5, ¿no? Del Centro de Comando, Control y no sé qué tanta cosa. A ver, y yo también voy con otra declaración antes de pasar a que me digas más cosas negativas del otro lado. Hay una declaración que dice Guillermo Valencia, y lo dice en una rueda de prensa apenas el día lunes, que se debería investigar a Cusi, que se debería investigar porque tienen posibles nexos con el crimen organizado. ¿Qué te parece a ti? Pues a ver, yo creo que es una declaración. A ver, cuando viene de un dirigente de un partido político y es así una declaración política, yo digo que se investigue a fulano, pues la verdad es que yo siento que es una
pues es meramente retórico, ¿no? Es decir, a ver, si él tuviera algún elemento para suponer que González Cusi estuviera vinculado al crimen organizado, pues ahí está la fiscalía. Y es más, yo creo que él podría tener un acceso privilegiado con el fiscal, con el gobernador, es diputado, a decirles, oigan, aquí tengo estos elementos que a mí me hacen suponer que el señor está coludido con el crimen. Uh-huh. O sea, ¿por qué si tiene los elementos se reserva? Pues que no nos haga eso a los michoacanos, ¿no? Uh-huh. O sea, que actúe. Él tiene la posibilidad de actuar, más que tú y que yo, definitivamente. Y si él tiene el conocimiento, pues, ¿qué está esperando? ¿No? Pues aquí yo creo que también hay una parte donde, a ver, lo político lo entendemos, que a veces en lo político, pues el golpeteo, que porque andan todos muy tensos, muy acelerados en un proceso de 2027. Necesitan a venir a comer de los alfajores de Jairo. A ver, denos chance tantito de respirar, porque acabamos de tener una elección, vamos a tener algo muy próximo que tiene que ver con el Poder Judicial, no lo terminamos de entender y ya estamos fantaseando con el 2027. Creo que sí, los tiempos son muy, muy cortos, y etcétera, pero... El 27 viene muy adelantado, ya hablaremos en algún momento de eso. Sí, pero... El señor Valencia se ha quejado de que a él se le hacen señalamientos a la Limón de que él está vinculado aquí y allá y que qué pasó cuando él estaba en Tepalcatepec y que sus vínculos con el cártel fulanito y con el otro señor perenganito. O sea, él se queja de eso. Uh-huh. Y a la primera oportunidad que hay un evento de violencia en Morelia, sale a hacer exactamente de lo que él se queja que le hacen. Pero pues yo ya no entendí. ¿Recuerdas aquella ocasión donde grabaron una patrulla y le estaban culpando a la policía Morelia, que resultó que era de la policía estatal? Acá hay un video que también salió que es de la policía Morelia, y sí, dice policía Morelia. Claro. A ver, lo de los jóvenes estos golpeados, ¿no? Sí. El otro evento. Que es también parte de lo mismo, o sea, porque estamos hablando de que no confiamos en las autoridades y de repente pasan sucesos tan lamentables como el de Policía y Tránsito. Inmediatamente, pues Revolución Social, que es de Memo Valencia y su hermano, pues dan a conocer un video, si es viejo o no es viejo, eso no importa. Lo que importa es la acción. Es correcto. Es una cuestión de unos policías golpeando a un ciudadano. ¿Eso qué te parece? O sea, no, a ver, es terrible. Que el que te tiene que proteger sea el que te abuse, el que te prive de la libertad, el que te veje, el que ¿qué crees que tendría que haber hecho el presidente inmediatamente? ¿No crees que... A ver, yo creo que aquí la gran... Aquí vamos a ver de qué están hechos también. Cuando pasó con la Guardia Civil, y era todavía el anterior secretario de Seguridad Pública, toleraron primero una golpiza a un joven ahí en la Soterraña, que le pasaron la patrulla por encima de la cabeza, claro, que casi pierde una oreja, y luego toleraron una ejecución, creo que así es como se le debe llamar, una ejecución en pleno libramiento de la ciudad en un retén. Ambas de la Guardia Civil, del gobierno del Estado, y permitieron que los elementos quedaran impunes. Absolutamente impunes. No hay nadie en la cárcel por ninguna de esas dos acciones. No hay nadie que haya ido a juicio por ninguna de esas dos acciones. No hubo ni siquiera policías que perdieran su trabajo, excepto el que disparó en el caso de la ejecución, que lo que sabemos es que está prófugo. Pero hubo impunidad. Aquí la pregunta con Alfonso Martínez y Alejandro Cusi es la misma. ¿Va a haber impunidad o van a demostrar la diferencia? Porque yo lo que decía es, a ver, no solamente son las víctimas directas que podremos, que ni siquiera vale mucho la pena decir la magnitud del daño, no hay mucho que analizar, ahí está a la vista. Pero hay una víctima indirecta y es el prestigio de la corporación y el prestigio de los otros elementos de la corporación. Sí, porque uno puede manchar todo. O sea, claro, a ver. Y de un lado y de otro, ¿eh? ¿Qué pasa? La Guardia Civil sí, también, sí, igualito. O sea, ¿qué pasa con el policía de la Guardia Civil o de la Policía de Morelia? Honesto, que está tratando de hacer las cosas bien, que quiere conservar su empleo, que hace su chamba, que es puntual, que trae el uniforme limpio, que no se pasa de lanza, que trata de ser cuidadoso, que trata de cumplir con su deber en un entorno bien adverso que tienen los policías. Y de repente, el que se sienta con él en la patrulla se vuelve loco y comete una de estas cosas.
Y al que comete la falta, no le haces nada. Oye, pues ¿qué mensaje le estás mandando a los demás elementos? Pues si no haces nada Si es porque... abusas, si robas, Si no haces si nada es porque también... extorsionas. Yo creo que también si no haces nada es porque algo estás cuidando dentro de estas Claro, corporaciones. claro. Porque hay otros intereses que no te permiten actuar. Porque si se destapa una cloaca. Así es. Entonces, pues aquí te digo, aquí es donde vamos a saber de qué están hechos. A la policía de Morelia no le había tocado. Le había tocado a la policía del Estado, a la Guardia Civil. Como le tocó a la policía de Morelia en la administración de Raúl Morón cuando un elemento accionó un arma de fuego en contra de un muchacho acá en Jardines del Toreo y lo privó de la vida. Y no que tampoco pasó nada. No, pero no se lo perdonaron a Morón, ¿eh? No se lo perdonaron a Morón. No, a Morón no se lo perdonaron. Pero Morón se lo perdonó a su comisionada y su comisionada se lo perdonó a los elementos. Entonces, aquí es donde vamos a saber de qué están hechos Alfonso y Alejandro